Muy buenas noches, mi nombre es Roy Márquez. En pantalla ustedes tienen en este momento a Sir Donald Bailey, quien fue un ingeniero civil nacido en Inglaterra. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán acostumbraba a hacer explotar los puentes a su paso, esto para impedir que los aliados les dieran alcance o impedir también su avance. Entonces se le designó al señor Bailey el diseño de un puente prefabricado que fuera fácil de construir y muy rápido, y a la vez que se pudiera construir bajo condiciones extremas de fuego y de presión. El experimento resultó muy exitoso y el diseño fue muy bienvenido, y hasta el día de hoy aún se utilizan. Son muy populares en nuestro país y en otros lugares de Latinoamérica. Pero esta solución, aunque tiene muchos beneficios, no está exenta de problemas y desventajas. Y si no se siguen los parámetros correctos durante su construcción y durante su uso, su vida útil, pueden llegar a colapsar. Pero ¿por qué les estoy hablando de estos puentes prefabricados? Es que los puentes son una excelente analogía de lo que son los frameworks para el desarrollo web, que es lo que estaremos analizando más adelante. ¿Qué es un framework de desarrollo web? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Cuál es la clasificación de los frameworks? Un breve análisis de 4 de estas soluciones, su compatibilidad con los navegadores y un ejemplo básico de un framework. Vamos a ver qué es un framework. Bueno, la traducción textual aproximada sería que es un marco de trabajo. Es una estructura previa y ordenada que nos permite limitar las incoherencias y también desarrollar proyectos web con calidad y que de una forma eficaz y eficiente. DesarrolloWeb.com lo define así: es una infraestructura para la creación de otros programas, o el framework contiene librerías de código y módulos ya listos que resumen las tareas de creación de elementos que sean recurrentes en el desarrollo de aplicaciones y a la vez que define una arquitectura para el desarrollo del software. Entonces, tenemos ventajas y desventajas. Vamos a ver, las ventajas son que se pueden crear sitios y aplicaciones de una forma más rápido, sin repetir código. La programación de estos frameworks está orientada a objetos, utilizan patrones de diseño ya probados como el de modelo vista controlador, y el trabajo con bases de datos es mucho más sencillo. Utilizan también el mapeo relacional de objetos, lo que se conoce como ORM. Favorecen el enrutamiento y generan URLs amigables, mejoran la seguridad. Bueno, traen funcionalidades ya prefabricadas. Algunas de sus desventajas sería que son la curva de aprendizaje es algo alta en algunos casos. El programador tiene algún desconocimiento del núcleo del framework, y a mayor abstracción también hay un menor rendimiento. Esto quiere decir que algunos de ellos son muy pesados para aplicaciones que tal vez no lo requieran. También a veces sufren muchos cambios de código y de implementación de versión a versión. Vamos a ver alguna clasificación de estos frameworks porque mucha la cantidad que hay, entonces para entenderlos mejor tenemos que clasificarlos en grupos. Podemos hacer 3 grandes grupos. El primero sería el de UI, CSS, frontend y el backend. Los frameworks de UI, CSS son los que están más enfocados al aspecto visual y a la apariencia. Estos corren del lado del cliente. La mayoría utilizan el lenguaje CSS y sus variantes, ya sea Sass, Less, Post, CSS y Stylus, y en menor medida jQuery para la manipulación del DOM. Unos ejemplos clásicos de estos frameworks son Foundation, está Bootstrap, del cual hablaremos más adelante, Materialize, Semantic UI. Ahora tenemos los frameworks que son para frontend. Estos utilizan en su mayoría JavaScript en sus distintas versiones, utilizan el patrón de diseño MVC. Algunos como Vue.js y React.js están más enfocados a la capa de vista. Esto los hace ideales para la creación de interfaces de usuario y pueden ser o no dogmáticos. Esto es el nivel de restricción a la hora de montar su estructura.
¿Qué tan flexibles son en este sentido? Entonces, ejemplos clásicos de estos frameworks serían AngularJS, Vue, Ionic y React, entre otros, ¿verdad? Hay muchos. Tenemos frameworks para el backend. Esos son los que corren del lado del servidor. Están asociados siempre a un lenguaje de programación específico. En este caso podría ser PHP, Python, JavaScript. Y bueno, estos utilizan el patrón de diseño MVC también. Estos abstraen y simplifican el acceso a las bases de datos y facilitan la generación de otros formatos de intercambio de datos, como pueden ser JSON o XML, no solamente HTML. Vamos a ver algunos ejemplos para frameworks de backend. Serían el .NET de Microsoft. Tenemos Express.js. Tenemos Rails, también referenciado como Ruby on Rails. Tenemos Django. Ahora el análisis de 4 frameworks populares sería Bootstrap. Bootstrap fue inicialmente creado como una solución para Twitter, una solución interna. Se llamaba en aquel momento Twitter Blueprint y fue liberado al público en 2011. Fue como un proyecto open source. Facilita la maquetación de los sitios web y es compatible con LESS y SAS, y esos preprocesadores lo que hacen es que convierten a este lenguaje en lenguaje de programación. Se le asignan variables y algunas funciones. Nos facilita crear sitios responsive bajo la metodología Mobile First. Vamos a ver ahora la compatibilidad con navegadores de este framework. Está ampliamente soportado en navegadores Chrome, Firefox y Safari, y bueno, en Microsoft Edge también, para los dispositivos móviles. Y también tenemos que para los navegadores de escritorio también está soportado para Chrome, para Firefox, para Internet Explorer y para Microsoft Edge, para Opera. AngularJS, este es un framework de frontend. Fue desarrollado en JavaScript, creado y mantenido por Google. Facilita el desarrollo de aplicaciones de tipo SPA, que son las Single Page Application. Es multiplataforma, con complementos se puede desarrollar también aplicaciones móviles y para desktop. Está orientado al desempeño y por medio de técnicas de separación y de optimización de código. En cuanto a la compatibilidad con navegadores, tenemos que bueno, está soportado en la última versión de Chrome, Firefox, Edge también, Internet Explorer, Safari y iOS, Android, prácticamente en todos. Vue.js. Vue.js es como una versión más liviana de Angular. Es un framework progresivo, flexible, se comporta como una librería y como un framework al mismo tiempo. Igual se puede usar para algo básico como para algo más grande, escalándolo. Puede utilizarse como librería o también se puede potenciar utilizando otros componentes. Hace uso de templates. Un mismo archivo Vue puede convivir HTML, CSS y código JavaScript. Lo que pasa es que al momento de pasarlo a producción, estos códigos se separan. Es soportado por todos los navegadores que cumplan con ECMAScript 5, que prácticamente son todos. Django es un framework para backend. Tiene una gran comunidad, es muy gustado. Hereda las características y facilidades de Python. Se enfoca en la rapidez, porque nació en un periódico, en un ambiente de prensa. Fue estructurado para crear aplicaciones web de forma muy rápida. Utiliza la metodología o la filosofía DRY, Don't Repeat Yourself, y es el único framework que utiliza por defecto un sistema de administración. Entonces muchas personas lo confunden con un CMS, pero no es eso. Los mismos desarrolladores de este framework indican que en realidad Django es un framework que permite crear CMS de forma muy dinámica. En cuanto a la compatibilidad,
Django sí me costó encontrar cómo está soportado, porque no se indica claramente en ninguna documentación. Es porque corre del lado del servidor. Entonces básicamente lo que encontré fue documentación para el admin, que es su centro de administración. Este va a correr en Internet Explorer a partir de las 6 y es estable en Chrome, en Firefox, en Safari, en Android, eh, y también en Node.js a partir de la versión punto 8. Un ejemplo básico con Bootstrap. Para el ejemplo lo que hice fue que implementé un pequeño sitio en el cual voy a utilizar Bootstrap. Aquí lo tienen sin Bootstrap, sin CSS, y bueno, vamos a descomentar las líneas. Salvamos y ahí lo tienen. Bootstrap, lo que hice fue que utilicé el CDN de Bootstrap y, y lo implementé aquí en este sitio. Con solo esa línea y sin utilizar yo mucho CSS, ya tengo un sitio responsive. Ese es el ejemplo que les tenía. Muchas gracias por su atención.